Gracias, amigos televidentes, por estar conectados como cada domingo con su programa República Informativa. Y como siempre, en nuestra entrevista central, hoy tenemos a Máximo Calzado Reyes. Él es abogado y está representando a 2.800 técnicos que tienen una situación que tiene que ver con reajuste salarial o un pago que el Ministerio de Educación, a pesar de que ha habido sentencias, pues no ha pagado, no ha honrado no ha ejecutado, no ha acatado pues la decisión del tribunal. Así es. Buenos días, hermano. Sí, buenos días, Vladimir. Muchas gracias. Agradecer la oportunidad por permitirnos estar en este programa para reflexionar sobre algunos temas importantes a raíz del embargo a las cuentas del Ministerio de Educación por parte de los técnicos de Amprotec. ¿Cuántos técnicos son que ustedes están representando? Bueno, el proceso inicia en el año 2012, cuando los técnicos de educación se evalúan, y la ley 6697 establece que cuando los técnicos se evalúan en función del promedio que saquen de nota, también de su preparación, le toca un aumento. Sin embargo, en esa fecha se hizo un aumento mínimo y luego se acumuló una deuda desde el año 2012 hasta el 2017 que llegó a 1.600 millones de pesos. Entonces, esos técnicos en primera fase, 117 accionaron en una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Superior Administrativo, y el tribunal le denegó la acción. Luego ellos recurrieron en una acción de revisión, un recurso de revisión constitucional de amparo ante el Tribunal Constitucional, y este dictó la sentencia 415-2016, ordenando al ministerio que le pagara a esos 117 técnicos que en principio habían accionado. Pero también el tribunal, esos técnicos, después de mucha lucha, 2 o 3 años, cobraron. Cuando hablamos de técnicos, para edificar un poco los técnicos de educación. O sea, ¿qué función ellos hacen? Bueno, los técnicos de educación son las personas encargadas de supervisar la labor que ejecutan los docentes. Los docentes del Ministerio de Educación tienen que trabajar con el plan de educación, ¿verdad? Con toda la planilla, todo el contenido. Son los que hacen la supervisión de lo que Exactamente, los técnicos tienen que ir a supervisar a los docentes, verificar que se cumplan, registrar todo, inspeccionar también y todo eso. Esa es la labor de los técnicos. Entonces, sin técnico no hay docente, porque los docentes trabajan, pero son supervisados por los técnicos que llevan a cabo la política que establece el Ministerio de Educación a través de las diferentes regionales, y estas regionales le pasan esa información a los distritos educativos, que son los que establecen planes estratégicos que obviamente deben estar alineados con el plan del ministerio. Entonces es la labor de los técnicos, vigilar y supervisar y acompañar a los docentes en esa labor educativa. ¿Cuántos son en total? En total, inicialmente eran 3.000 técnicos, pero le pagaron a 117. Entonces el tribunal dijo en esa sentencia que todos los técnicos que se habían evaluado y habían calificado en igualdad de condiciones había que pagarle. En principio... Esos son reajustes salariales. Exactamente. Que manda la ley. Exacto. En principio se evaluaron muchos técnicos, aproximadamente 4.000, pero solamente pasaron 3.000. Nosotros estamos representando a esos 3.000 técnicos que pasaron y que la ley dice que hay que hacer el pago. ¿Qué pasa? Luego de este proceso nosotros depositamos una instancia a la oficina de abogados Tolentinos y Asociados, que dirige el doctor Wilson de Jesús Tolentino Silverio, y también que está involucrado ahí también el licenciado Caonabo Miguel Morel, y quien les habla. Iniciamos un proceso ante el Tribunal Constitucional, ante la Unidad de Ejecución de Sentencia, para lograr una avenencia o una especie de conciliación con el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos 7 audiencias, dándole chance al ministerio, se suspenden, y nosotros siempre con intención y con el ánimo de la buena voluntad, para no tener que llegar a la decisión final que llegamos, que fue embargar las cuentas del ministerio. O sea, nosotros accedimos a todas las peticiones. Entonces, después de muchas reuniones, el 23 de mayo el exministro Roberto Forcal firma un convenio. Déjeme decirle que en ese convenio todas las condiciones las puso el ministro. Él puso los montos y dijo, mira, de ese monto vamos a pagar solamente el 55%. El primer pago se hará a más tardar el 30 de junio. O sea, que desde el 23 de mayo al 30 de junio hay casi 2 meses. La fecha que ellos pusieron a más tardar lo dice el contrato que él firmó. Y además, el próximo pago será en abril del año que viene. Y puso toda la fecha. O sea que nosotros aceptamos todas las condiciones que puso el ministro, buscando una solución armónica, podemos decirlo así,
y para no tener que llegar al paso que dimos, que fue embargar las cuentas del ministerio. ¿Ninguno de esos técnicos han sido desvinculados de su labor? No, hay algunos técnicos que han fallecido, lamentablemente, otros técnicos están pensionados, en esta semana pasada salió otro, pero quedan aproximadamente alrededor del 90% de esos técnicos que están laborando a nivel nacional, y hay un gran grupo de técnicos de ellos que trabajan en el propio ministerio, en la parte administrativa. O sea, el grupo de técnicos que ustedes están representando, o sea, no todos están activos, o sea, laborando. La mayoría, casi el 90%. ¿Está laborando? Sí, porque hay un porcentaje que ha fallecido, quizá algunas 10 o 15 personas, y se han pensionado ahora, se han ido pensionando paulatinamente unos cuantos, pero todavía el 90%. Es muy reducido el mínimo. Exacto, el 90% es el grueso de los técnicos, pero independientemente de que estén pensionados, es un dinero que ellos se han ganado en función de los derechos adquiridos, que el ministerio tiene que pagarle. En el caso de los fallecidos, pues entonces va ese dinero a la Los familia. familiares, hay que hacer una determinación de heredero, y ese dinero le toca a los hijos, y si no tienen hijos, a los padres. Antes del ministro Fulcar, pues ser destituido, bueno, no quiero utilizar la palabra destituido, sustituido, ¿verdad? O movido, ¿verdad? Del cargo. Ustedes no tuvieron, o sea, después que se firmó el acuerdo que le dice a más tardar tal fecha se le va a pagar, se incumplió eso, ¿ustedes no volvieron a tener contacto? Muchísimas reuniones, muchísimas llamadas, muchísimas gestiones. ¿Él contestaba? No, él no contestaba, porque él creó una comisión, ¿verdad?, encargada por el consultor jurídico, y nosotros nos manejábamos con el consultor jurídico y una persona del staff que él designó para eso, que fue la persona que nos transmitió los términos del acuerdo, y así se plasmaron en el acuerdo. Entonces ese acuerdo se firma el 23 de mayo, y al otro día, el 24 de mayo, hay una reunión, hay una audiencia en el Tribunal Constitucional que también se incorpora, donde se incorpora el acuerdo. Entonces, esa sentencia, lo primero es que esa sentencia adquirió la autoridad de la cosa juzgada. Esa sentencia establece un crédito cierto, líquido, exigible, pero además el ministerio en ese acuerdo del 23 de mayo reconoció la deuda. O sea, firmó un contrato reconociendo que el ministerio tenía que desembolsar ese dinero a los técnicos, y se comprometió a pagar. Y yo dije que esa fecha, todas las condiciones las puso el ministerio. Nosotros, en interés de demostrar la buena voluntad de resolver esta situación, aceptamos todas esas condiciones. Fíjense que el monto era 1.600 millones y aceptamos el 55%, que estamos hablando de casi 900 millones. O sea, una reducción considerable. ¿Qué devenga un técnico en la actualidad? Dependiendo del tiempo, dependiendo de la preparación, si tiene maestría, promedio, algunos 70.000, 80.000 pesos. Y el valor que le toca a cada técnico promedio, en función de los años y lo que sacó del porcentaje, el porcentaje más alto son 32 puntos, una escala, 700.000, 800.000, 500.000, así sucesivamente. Es el promedio que le toca. O sea, ¿en qué porcentaje el ministerio debe, pues, cumplir con lo que dice la ley, que debe pagársele a esos técnicos? Hay una escala en función del porcentaje, por ejemplo, que sacó 20, que sacó 32%. Eso es una puntuación que está en la ley y una resolución. Entonces, en función de eso, a Juan Pérez le tocan tanto. Y entonces nosotros tenemos un listado que ya nos suministró, que solicitamos el año 2021 a través de la Oficina de Libre Acceso. O sea, que nosotros tenemos un listado de los técnicos que se evaluaron y las notas que ellos sacaron, suministradas por el Ministerio de Educación con todo y sello. O sea, nosotros no estamos inventando nada. Esa información que tenemos es el Ministerio que nos la ha suministrado a través de la información, la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. ¿Esta práctica surge con esta administración o eso viene de mucho tiempo atrás y se ha continuado ahora? Bueno, fíjate, nosotros en las administraciones pasadas hubieron varios ministros que intentaron resolver esa situación. Por ahí llegó el cambio de gobierno, pero que va, ninguno, hay que reconocerle al ex ministro Fulcar que fue el único que reconoció la deuda, porque había un tema de interpretación de la sentencia, si la sentencia era aplicable o no. O sea, los pasados ministros no reconocían la... Bueno, ellos se hicieron gestiones, ellos iban a pagar, pero nunca expresaron una voluntad. Por lo menos el ministro reconoció en un documento público, un contrato, que el ministerio tenía que pagar ese dinero, ¿verdad? Y eso fue el 23 de mayo, después de muchas gestiones. ¿Por qué Fulcar, o sea, entendía o le dijo a ustedes, le comunicó, que no podía pagar todo el monto que adeudaba el ministerio a los técnicos? Bueno, como era una deuda del año 2012, ya vamos hablando de 10 años, entonces obviamente nosotros en una negociación, tratando de conciliar, bueno, aceptamos el 55%, porque ya los técnicos tienen 10 años, entonces muchos técnicos necesitan su dinero para comprar medicina, para arreglar su casita, comprar un carrito o cualquier cosa que quieran hacer. Entonces, bueno, yo digo, es mejor cobrar 100 ahora que 500 dentro de 5 años. Entonces aceptamos
aceptamos como representante de los técnicos ese monto que era un 55% en esos dos pagos para salir del conflicto, porque repito, esta sentencia tiene, este caso tiene del 2012 y la sentencia tiene 6 años ya. O sea, la condición de eso, o el ánimo, ¿verdad?, de esos técnicos que tienen una lucha. Bueno, una parte usted me dijo que logró pues cobrar ese dinero, pero hay una parte que todavía 2.800, ¿verdad? 2.800, o sea, un número importante que todavía no ha devengado, no se le ha cumplido como lo que establece la ley en función de la puntuación que usted me Bueno, los me técnicos están señala. esperando que el ministerio cumpla, que honre ese compromiso, porque hay derechos adquiridos. Eso es un derecho que ellos se ganaron en función de una evaluación. Y si la ley establece que una persona se evalúa, un técnico o cualquier profesional, y hay que aumentarle el salario, bueno, hay que aumentarle, tan simple como eso. Entonces, no entiendo la razón por la cual en estos 2 años el ministro no pagó ese dinero, porque desde el año 2020, de que lo nombraron hasta la fecha, él ha pagado más de 15.000 millones a los suplidores, y estamos hablando de 1.600, una cantidad, podemos decirlo, irrisoria. Pero recordar que el ministerio recibe el 4% del Producto Interno Bruto, y estamos hablando de más de 250.000 millones. Entonces, este ministro ha hablado de que tenemos que volver a la escuela. Pero ¿qué pasa con la escuela? Bueno, entonces los técnicos son parte fundamental, porque si los técnicos son los que supervisan la labor de los docentes, y que ellos pueden, a través de los planes estratégicos que se hacen en las regionales, que hay 18 a nivel nacional y 130 y pico de distritos, entonces los técnicos son los que validan todo eso, verifican, certifican y además trabajan en las pruebas nacionales. O sea que los técnicos tienen una labor fundamental en todo este proceso de educación. Entonces lo normal es que el ministerio resuelva ese problema y cumpla con los técnicos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, en este país de institucionalidad, y los políticos siempre en campaña hablan de transparencia, hablan de institucionalidad, de mejorar la calidad del gasto, entre otras cosas. Pero un elemento importante que contribuye a reducir la corrupción es la institucionalidad. Porque si aquí hubiera institucionalidad no estuviéramos hablando de esto. ¿Qué pasa? Que históricamente en República Dominicana hay una práctica arraigada en los funcionarios que se creen ley, batuta y constitución. Entonces los funcionarios, al momento de juramentarse, ¿qué dicen? No respetan. ¿Qué dicen lo primero? Juro cumplir la constitución en las leyes. Entonces el artículo 6 de la constitución establece la eficacia vertical, que dice que la constitución vincula a todos los poderes públicos, desde el funcionario más alto, el presidente, hasta el más bajo nivel. Vamos a conversar en el otro bloque, ¿verdad? Esa parte. Perfecto. Estamos conversando con el abogado Máximo Calzado, quien representa a unos 2.800 técnicos que hay una sentencia que el ministerio no ha cumplido y que él ha venido a conversar con nosotros sobre esa situación. Vamos a publicidad y volvemos con más de República Informativa. Seguimos con más de esta entrevista central. Hoy conversamos con el abogado Máximo Calzado, quien representa a 2.800 técnicos que a través de un tribunal pues se emanó una sentencia para que se le cumplieran con el pago, con un reajuste salarial que estipula la ley y que todavía el Ministerio de Educación no ha cumplido. Máximo, ¿qué contacto ustedes han tenido con el nuevo ministro sobre esta situación? ¿Él tiene conocimiento de esto? Bueno, imagino que debe tener conocimiento, porque luego que embargamos las cuentas, el martes, hace 2 semanas, desde el ministerio hubieron algunos contactos, pero fíjate cuándo llegan los contactos con nosotros, después del embargo. Pero el acuerdo se cumplió el 30, sábado 30, y no se hizo una llamada. Lo ideal sería llamar a los abogados: miren, tenemos este problema, estamos en este proceso, ni una llamada. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso se iba a quedar en el limbo. Entonces, ellos reaccionaron cuando nosotros realizamos el embargo en el Banco de Reserva y que notificamos a la Dirección General de Presupuesto y también al Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros en ese acto, le solicitamos al... ¿El embargo es de cuánto? ¿De las por el duplo. Regularmente la ley establece que el embargo es más o menos 1.100 millones de pesos. El que tiene el Ministerio. El que tiene el Ministerio ahora mismo. 1.100 millones. 1.100 millones. Eso implica que si el Ministerio tiene, por ejemplo, 2.000 millones, solamente esa parte se va, o sea, el Banco de Reserva tiene que reservar esa parte o una especie de no, y que eso afecta la operatividad del indisponer de esos fondos. Bueno, entonces a nosotros no recibir respuesta,
seguimos en este periplo, ¿verdad?, en los medios de comunicación, escribiendo algunos artículos, alertando a la población, haciendo un llamado a los legisladores porque también y al presidente de la República, porque en tiempo de campaña los políticos hablan de mejorar la calidad de la democracia, institucionalidad, transparencia, calidad del gasto. Entonces, un elemento importante que contribuye a reducir, podemos decirlo así, la corrupción es la institucionalidad. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos un gran problema con el tema de la ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque los funcionarios juran defender la Constitución y las leyes, pero cuando se suben al cargo hacen lo contrario. Entonces ellos entienden que ese dinero es de ellos. Ese dinero no es de ellos. Los funcionarios son empleados de nosotros los ciudadanos, desde el presidente hasta el funcionario de menor jerarquía. Entonces ellos están administrando unos recursos que no son de ellos, que nosotros le legamos esa competencia cada 4 años. Entonces ellos entienden que son dioses del Olimpo y que ellos pueden disponer y hacer y deshacer. Y no es así. ¿Por qué? Porque el artículo 6 vincula, establece la eficacia vertical de la Constitución, que es el que vincula a todos los poderes públicos y los funcionarios. Pero también el artículo 184 dice, 185 dice que 184 de la Constitución, que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen eficacia erga omnes y vinculan a todos los poderes públicos. Entonces no entiendo por qué en este país los funcionarios nunca quieren acatar las sentencias de no solamente del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial en sentido general. Diferente como pasa en otros países. Por ejemplo, aquí tenemos una ley, la ley 8611, que establece la inembargabilidad de los fondos públicos de manera absoluta. Pero gracias a Dios el Tribunal Constitucional en la sentencia 170/2016 estableció que en materia de créditos laborales, como este caso, se permite el embargo. La ley de procedimiento administrativo de Colombia establece que en principio los fondos del Estado son inembargables, pero si en 18 meses usted no ha podido ejecutar una sentencia o cobrar un crédito cierto líquido exigible, automáticamente está autorizado a embargar. Esto ha sido refrendado por la Corte Constitucional de Colombia y en el caso de Panamá, la ley también establece un plazo y si usted no ha podido cobrar en ese plazo, automáticamente está autorizado a embargar las cuentas nacionales de Panamá. También nosotros tenemos, por ejemplo, en otros países como Costa Rica y Colombia, que la ley de presupuestos establece, por ejemplo, las instituciones tienen que establecer, cuando tienen procesos judiciales abiertos, una especie de reserva en caso de que llegue una sentencia de condena para yo pagar. Aquí no se hace eso y esa es una de las debilidades que tiene la ley 42606, entre otras cosas también el tema de la sanción de los funcionarios, porque el problema es que aquí un funcionario incumple y no pasa nada. Hay un proyecto de ley que está en el Congreso que tiene más de 10 años engavetado y los legisladores no quieren aprobarlo, que establece que el funcionario, artículo 69, que el funcionario que incumple una sentencia lleva pena privativa de libertad de 2 años de 6 meses a 2 años. Es muy difícil. Y todo lo que tiene y todo lo que tiene la multa y la indemnización tiene que ser de su bolsillo. En España esa ley está. Pero ¿cuál es el problema aquí? No es solo que nosotros demandemos al Estado, porque es que si usted como funcionario actuó de manera arbitraria, violando la Constitución y las leyes, cuando se demanda el Estado tiene que repetir en contra de usted, porque usted juró defender la Constitución y los funcionarios son representantes del Estado, ¿verdad? Entonces, el Estado no tiene una figura, podemos decirlo, jurídica, ficticia, que ejecuta sus acciones a través de personas, que son los funcionarios. Sí. Entonces, usted juró defender la Constitución y las leyes. Entonces, si usted cometió un acto de arbitrariedad, entonces lo normal es que pague con su bolsa, pague su dinero. Por ejemplo, en España, ¿qué pasa? Bueno, tienen la acción de repetición contra el funcionario porque regularmente, en estos casos, se demanda al funcionario, la institución y el Estado de manera solidaria. El Estado paga en el caso de España y luego abre un debido proceso y si comprueba que si se comprueba en ese proceso que el funcionario actuó contrario a la Constitución y las leyes, entonces esa indemnización el Estado se la cobra a él y la multa y todos los recargos tienen que ser de su bolsillo. Aquí nosotros tenemos en el artículo 91 de la ley 4108 de función pública la acción de repetición, pero está de manera opcional, de manera que es a discrecionalidad del Procurador General Administrativo, pero todavía no tenemos ningún caso en que se haya repetido en contra del funcionario. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, que entonces, si por ejemplo yo soy funcionario público y yo actúo cancelando un empleado de carrera, por ejemplo, que la ley lo prohíbe, ¿verdad? A menos que no haya cometido falta de tercer grado. Entonces, esa indemnización no debe ser del dinero del Estado, debe ser de mi dinero. Sí, porque usted fue que cometió la Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero
A mí me duele porque ahí está el dinero que yo pago de impuestos, que usted paga de impuestos, el 30% de la factura telefónica, la factura eléctrica, cuando usted va al supermercado, entonces no debería ser. Porque fue por una decisión de él. Exactamente. Entonces, hay un proyecto de ley de modificar esa ley 4108, esperamos que cuando se modifique, se incluya la acción de repetición, como pasa en otros países, por ejemplo en España, de manera obligatoria. Y eso, cuando pase eso, entonces se va a acabar un poco el relajo de que los funcionarios están desacatando la sentencia de manera olímpica, violentando derechos, violentando la Constitución y las leyes que juraron prometer. Cumplir, perdón. ¿Qué tiempo ha pasado desde que se emitió la última sentencia, verdad? Hasta la fecha. ¿Qué tiempo? Bueno, la sentencia se emitió en el 2016, estamos hablando de 6 años ya, 6 años la sentencia. Años. Y el caso está del 2012, o sea que estamos hablando de 10 años, una década ya. Y el tribunal, vamos a decir, de ejecución de la... Porque no hay un tribunal para que se ejecute eso. Bueno, el Tribunal Constitucional creó una unidad de seguimiento y ejecución de sentencia, y en función de eso nosotros accionamos en el año 2021, y entonces el tribunal ordenó y designó el pleno del tribunal al juez Miguel Valera Montero para que sea el juez conciliador. En ese proceso, desde enero, desde el año pasado, estamos haciendo audiencia hasta la última que fue en mayo. Se hicieron 7 audiencias. Y el ministerio, los abogados, los representantes del ministerio pedían prórroga, y nosotros aceptábamos hasta que por fin el 23 de mayo, en la tarde, prácticamente a última hora, el 24 de mayo llegaron la gente del ministerio con el contrato firmado del ministro Fulcar. Se incorporó eso al acta, que es otro elemento importante, pero no ha habido forma. Entonces el ministerio tiene 2 opciones a partir de ahora: o paga el dinero o acude al juez de referimiento para levantar el embargo. Ellos tienen, o sea, ellos pueden pedir levantar el embargo, sí, aún no incumpliendo. Sí, pero yo creo, eso tiene que ser ante el juez de la Corte del Distrito Nacional. Pero no creo que el juez vaya a levantar el embargo, porque en buen derecho estamos hablando, ¿sabes? Desde el punto de vista del buen derecho. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que vincula a todos los poderes públicos, primer elemento, que tiene eficacia erga omnes, ¿verdad? Y además que eso establece uno de los requisitos para que se haga un embargo, tiene que ser que haya un crédito cierto, líquido, exigible, o una sentencia del tribunal. En este caso tenemos una sentencia. Segundo elemento, el Ministerio de Educación ha asumido esa deuda a través de un contrato y se ha comprometido y ha establecido una fecha. Fíjese que él estableció a más tardar el primer pago el 30 de julio. A más tardar significa que desde la firma del convenio, del contrato, el 23 de mayo del 2022 hasta el 30 de julio ocurrieron prácticamente 2 meses. O sea que el ministerio tuvo tiempo suficiente para honrar su compromiso, y no podemos alegar, no puede alegar que no tenga recursos. Pero si así fuera, ahora mismo el director de presupuesto acaba de decir ayer que el 25 de agosto va a presentar ante el Congreso la reformulación del presupuesto. Entonces, es una oportunidad que tiene el ministerio, pero el ministerio recibe más de 250 mil millones de pesos con ese 4% exponencial del Producto Interno Bruto. Y el ministro ha dicho que eso no ha dado resultado porque los niños no saben leer. Entonces, ese 4%, ¿en qué lo estamos invirtiendo entonces? ¿Usted no temen ustedes de que el ministerio, ya sea recurriendo a la instancia correspondiente, diga, ok, nosotros le vamos a pagar, pero permítanos o por favor levánteme el embargo para yo entonces? No, porque el ministerio puede pagar independientemente del embargo, porque si el ministerio tiene 2.000 millones, puede pagar, de ese 1.000 millones que le queda, puede pagar, porque el tema es que nosotros no vemos voluntad. Si nosotros levantamos, y ellos han hecho gestiones para levantarlo, pero el único mecanismo coercitivo que tenemos nosotros para obligarlos a que paguen es el embargo. Si nosotros lo levantamos, no van a pagar, porque eso ha pasado. Eso ha pasado en otra ocasión. Entonces no tiene sentido. El tema es que hay un compromiso, hay un acuerdo firmado donde el ministerio reconoce la deuda, y lo que tiene que hacer es tan simple y llanamente pagar, honrar el compromiso. Ese dinero no es del Estado, ni del ministro, ni de nadie. Ese es un dinero del pueblo que nosotros pagamos con impuestos. Entonces, los técnicos son personas que pagan impuestos, que se han ganado en buena ley, ¿verdad?, ese aumento en función de su preparación y su capacidad. Entonces, ¿qué es lo normal? Bueno, que se cumpla el compromiso. Entonces, el Estado, estamos en un Estado social y democrático de derecho, y el primero interesado en que se cumpla la ley debe ser el Estado, en función del principio de seguridad jurídica, el principio de confianza legítima y buena fe. Eso entendemos. Y lo que yo no entiendo es cómo un ministerio tan grande, ¿verdad?, porque la labor del ministerio es bastante amplia. O sea, operar con un embargo de 1.100 millones, o sea, no estamos hablando de 2 pesos. Claro.
No estamos hablando de 2 pesos porque es el duplo, me dice usted. El duplo. Inicialmente era el pago era ahora, el 30 de julio, más o menos como 475 millones por ahí. Entonces, la ley establece que tú embargas por el duplo. Pero ellos no dicen, o sea, porque ¿qué justificación tienen ellos de violentar la ley? Ninguna. El plazo era el 30 de junio y no recibimos una llamada de nadie, ningún funcionario del ministerio. Ahora, después que embargamos, sí, muchas llamadas. Antes no nos cogían el teléfono y ahora ellos nos llaman. Qué bien. ¿Se entiende esto? O sea, porque es un tema, eso pasa lamentablemente en los países como este, en vía de desarrollo, donde no hay institucionalidad y los funcionarios creen que son caciques y son dioses, que ellos son ahí, es un terreno, un reinado de ellos, lamentablemente. Pero obviamente nosotros tenemos que seguir avanzando. Yo creo que en República Dominicana hemos avanzado, ya hay varias sentencias. Hace un mes también por un tema de crédito y ejecución de una sentencia se embargan las cuentas de salud pública y también se embargaron las cuentas del Ministerio de Hacienda. Entonces yo no entiendo por qué los funcionarios, por ejemplo, este presidente está en tema de reelección, eso le hace un ruido innecesario. Es un tema también político. ¿Por qué? Porque hay 3.000 técnicos, más o menos. Esos 3.000 técnicos, imaginémonos que tiene una esposa, 2, 3 hijos. Familia, y los familiares. Ese monto de 3.000 se puede convertir en 30.000. Y es un número importante desde el punto de vista político y relacional. Entonces, yo creo que las autoridades pasadas del Ministerio de Educación le hicieron un flaco servicio al presidente Abinader en este sentido. Un ruido innecesario. Eso fue un ruido innecesario que tendrá sus consecuencias. Pero además, nosotros, el mismo día que hicimos el embargo, depositamos 2 demandas ante el Tribunal Superior Administrativo en responsabilidad patrimonial, una contra el Estado Dominicano, contra el Ministerio de Educación y contra el ministro Roberto Fulcar, que esa responsabilidad le persigue aún después de ser destituido o removido de su cargo. Y también otra demanda de los abogados contra el Ministerio. ¿Por qué? Porque nos pusieron de relajo 6 años dando vuelta. Entonces obviamente aquí hay una violación de derechos y como ya dije, lamentablemente algunos técnicos fallecieron. Y sus familiares esperan. Muchos están también en condición de salud. Usted sabe que ya después que una persona pasa de 50 años, vienen los problemas del azúcar, la presión, tienen todos esos temas, los riñones, etcétera. Y los medicamentos no dan. El que trabaja y gana 70.000 pesos no le da porque esas pastillas son caras y el seguro nomás te cubre 8.000 pesos en el año. Imagínate, entonces eso se te va de una vez. En la primera compra. Lamentable, ¿no? Esperamos que el ministerio pues honre la decisión del tribunal y que esos 2.800 técnicos puedan devengar el salario que estipula la ley. Gracias, Máximo, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por invitarme a este programa y nosotros nos comprometemos cuando se resuelva este tema, entonces venir por aquí también para dar las gracias y para informar también a la población y a las personas que ven y escuchan este programa que ya, gracias a Dios, se resuelve el problema y agradecemos la oportunidad que ustedes nos dan de compartir estas informaciones porque eso es parte de la construcción, la responsabilidad social que tienen ustedes los comunicadores, los periodistas y eso ayuda también a esa construcción de ciudadanía y a construir entre todos y a consolidar el Estado social y democrático de derecho que se ha establecido en el artículo 7 de la Constitución. Gracias, hemos conversado esta mañana, gracias nuevamente por asistir a nuestro espacio, hemos conversado con el abogado Máximo Calzado, quien representa a 2.800 técnicos y esperamos que esta situación se resuelva. A ustedes nos resta invitarlos para el próximo domingo cuando tendremos una entrega más de República Informativa.